Hoy día vamos a hablar de quizá uno de los activos que va liderando el año, profe. Vamos a hablar del oro. Otra cosa importante del oro, está aprovechando una contingencia, y es que los bancos centrales hoy día están tratando de fortalecer sus monedas aumentando las reservas. En los 2000, cuando la bolsa tiene la década sin ganancia o la década perdida, el oro tuvo un rendimiento de un 640% en 10 años. Es importante, cuando tú inviertes en activos de riesgo, estar vigilando el estado de avance de la tendencia. O sea, hay analistas que dicen, oye, acabamos de llegar a 3000, ¿podremos superarlo? Yo prefiero comprar ETFs de oro, que son fondos de inversión, pero que traquean el precio del oro. Y ahí me gusta el GLDM. Un índice que mezcla oro, plata y platino, o sea, los tres metales preciosos. Estamos rompiendo una base de harto tiempo que probablemente la plata y el platino podrían acompañar. En general, cuando el oro rompe, pues lo sigue la plata. En general, cuando el oro rompe, pues lo sigue la plata. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversapiens. Estamos aquí con el profe Nico. Hoy día vamos a hablar de quizá uno de los activos que va liderando el año, profe. Vamos a hablar del oro. Hace un tiempo, hace unos meses, cuando el oro estaba cerca de 2004, 2500, hablamos del oro, dijimos que tenía buenas perspectivas, producto de lo que está pasando a nivel macroeconómico, a nivel de tasas por parte de la Reserva Federal, a nivel fundamental por parte de las compras que han tenido los bancos centrales, sobre todo el chino, y porque también el oro había roto hace poco máximos históricos cerca de 2000, 2100, ¿ya? Y eso en general, desde el punto de vista técnico, es una muy buena señal para un activo. Cuando rompe máximos históricos después de mucho tiempo, se puede volver una muy buena alternativa. Dicho eso, hoy día ahondaremos en el oro, que también trae consigo una correlación con otros commodities como puede ser la plata y el cobre, que también está hoy día en zona de máximo histórico. Así que nada, profe, vamos a hablar hoy día de lo que está pasando en el oro y este rally alcista que ha tenido brutal. ¿Cómo llegamos, profe? ¿Tenemos moneditas de oro por ahí? Bien, Las joyas de la contento, señora. contento. Me gustan estos episodios más técnicos, en donde le vamos dando seguimiento a las ideas que venimos trabajando hace rato ya. Yo creo que el oro, yo recuerdo en la membresía que discutíamos y pusimos el oro en las carteras, no sé, el año, ya no me acuerdo cuándo empezó la membresía, pero Cuando partió, como hace 2 años, profe, cuando estaba ahí por 2023, 2009. 2023, por ahí ya estábamos siguiéndolo, así que vivimos el momento de una falsa ruptura. Me acuerdo que se Sí, po. devolvió, llegó a los 2000, se devolvió, después volvió y vimos, mientras estábamos siguiendo, rompió los 2000, así que bien entretenido lo que está pasando con el oro. Vamos a tratar de explicar, tanto desde una perspectiva fundamental como una perspectiva técnica, mirando los precios, y vamos a aprovechar de hacer algún extra análisis con la plata, que también está en un proceso bien Interesante. interesante, y el que está un poquito más rezagado, pero entrando en un proceso bien, bien interesante, el cobre, que no, si bien es cierto, es metal como el oro, pero no es metal precioso. Tiene otras explicaciones, a mi juicio, de lo que está pasando con el cobre, pero lo vamos a hablar porque tiene una relación importante con el dólar peso. Así que vamos a ello. Sí, pasa, profe, dijiste algo interesante. El oro como inversión, yo creo que en este momento, en los últimos años, no resulta ser muy atractivo, porque si uno calcula el rendimiento histórico promedio es bajo, es bien bajo. Más bajo que la bolsa en los últimos 50 años o 30 años. Pero el tema es que hemos visto acá que los activos tienen ciclos y, por ejemplo, sin ir mucho más atrás, en los 2000, cuando la bolsa tiene la década sin ganancia o la década perdida, el oro desde febrero del 2001 hasta 2012 tuvo un rendimiento de un 640% en 10 años. Claro que también el oro resulta ser bien volátil y después de esa super subida cae un 50%. Entonces, vamos a ver ahí, tengo un par de gráficos que en general, cuando el oro rompe estas zonas de máximo, empieza un ciclo alcista de rendimientos potentes sobre 3 dígitos, o sea, sobre 100% en general, desde el rompimiento, hablo.
¿ya? Entonces nosotros hoy día del rompimiento llevamos como un, no sé, 50, 60% más o menos, poquito antes, como por acá, claro, 40, 50% más o menos, desde el rompimiento de máximo. Y en general, cuando hay rompimiento, lo vamos a ver, el oro tiende a tener tendencias seculares, o sea, que duran varios años, ¿ya? Entonces, es un activo a tener presente, un activo que tiene una correlación distinta con los activos de riesgo, sobre todo en momentos complicados, sobre todo en momentos complicados, y por eso creo que es un buen activo para tenerlo diversificando la cartera, sobre todo en momentos turbulentos como estos y en momentos que ya hablamos que superó máximo histórico, ¿ya? Tiene momentos que hay caídas brutales, tiene momentos donde hay tendencias alcistas brutales y hoy día estamos en esa y un poco la idea es entender que estamos en esa tendencia y no hay que luchar contra ello, ¿ya? No hay que luchar contra la tendencia, sino que decir, bueno, tratemos de aprovechar, ¿ya? Em, entonces, un poco, si vemos el largo plazo, acá tenemos un gráfico con velas semanales, podemos ver desde los 80 a la fecha y un poco lo que decíamos, tuvimos una tendencia alcista del 2000 al 2012, después una tendencia bajista y intentamos recuperar el máximo histórico más o menos durante, que fue 15 años más o menos, o sea, fue un máximo histórico multianual y se rompe al alza y se rompe con fuerza, producto también de que estamos en un escenario que puede favorecer al oro, donde empiezan a bajar las tasas. El año pasado esto quebró más o menos en febrero, marzo del año pasado el máximo histórico y ya se ha hablado un poco de que podían comenzar a bajar las tasas. Al final las tasas empezaron a bajar en septiembre del 2024 y el mercado se adelanta. Se adelantó, a eso lo acompañan también, lo vamos a ver, las compras de los bancos centrales y la verdad es que por ahora las perspectivas son muy buenas. Y son muy buenas, profe, porque a nivel técnico también está pasando algo interesante con el oro. Quiero partir por acá. Este gráfico a mí me vuela la cabeza. Déjame buscarlo. Se me perdió. Se me perdió. A ver. Aquí, mira. Este no está actualizado, pero lo que muestra, incluso ahora es más favorable para el oro, porque ahora la bolsa cayó y el oro subió. Lo que muestra acá es el relativo entre el oro y la bolsa. Entonces, cuando esto sube, significa que el oro lo está haciendo mejor que la bolsa. No significa que la bolsa esté cayendo, eh, no significa que la bolsa esté cayendo, significa que el oro lo está haciendo mejor. Y cuando este gráfico cae, significa que la bolsa lo está haciendo mejor que el oro. Pueden estar subiendo los dos, pero lo va a estar haciendo mejor uno que otro. Entonces acá está lo que te decía, te fijáis que del 2000 al 2010 el rendimiento del oro versus la bolsa fue muchísimo mejor y después, producto de la crisis subprime y todo el estímulo monetario y el estímulo monetario o la política monetaria no convencional, empieza un rally para la bolsa, ¿ya? Que acá, como se puede ver, llega un punto pivote, hace varios años llega un punto pivote donde la bolsa ya no lo está haciendo relativamente mejor que el oro. Y es un punto interesante porque es el mismo punto pivote que fue un techo en la década del 2000 y hoy día se convierte en un piso. Siempre hablamos que a nivel técnico, un nivel que es techo importante, cuando se supera, se puede convertir en piso. Y fue techo en el 2003, después fue piso en el 2007, fue piso en el 2018, fue piso del 2020 a la fecha varias veces, incluso con una ruptura fallida. Cuando hay una ruptura fallida, en general, genera un movimiento reversivo con fuerza. Y es un poco lo que estamos viendo. ¿Y qué ha pasado ahora? Que llegamos a un rango lateral, profe, desde el 2022 hasta ahora, y que pareciera ser, o sea, no pareciera, se está rompiendo a favor del oro. Muchos analistas hablan de que quizás se vienen varios años donde vamos a ver mejores rendimientos para el oro que para la bolsa, que de nuevo no quiere decir que la bolsa va a caer y el oro va a subir, quiere decir que probablemente en el relativo el oro tenga una tendencia alcista de algunos años. Y eso pasa.
O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a que la bolsa tiene excelente rendimiento, sobre todo desde el 2010 a la fecha, tiene excelente rendimiento. Yo no digo que eso va a dejar de ser, pero estamos como acostumbrados a una ventana temporal que también se puede acabar o que puede cambiar, o que también hay otras ventanas temporales donde la bolsa lo ha hecho mal, donde el oro lo ha hecho muy bien, y hay que un poco entender esto, que los activos tienen ciclos y yo creo que hay que aprovecharlo, ¿ya? Profe. Sí, no, nada más que decir que efectivamente desde el 2024, o sea, una tendencia, es una ruptura bien joven, que fue el 2024 esta ruptura. Muéstrate el gráfico El de oro, corto plazo del oro sí, en voy la a ir a... pantalla. Ahí, pero muéstrate la de día. Sí, está Sí, ahí diario. está. Fue por aquí. Ahí fue la fallida. Mira, Ahí, en diciembre del 2023 fue esa ruptura fallida y la ruptura real fue más o menos en marzo del 2024, 4, 5, por 6 ahí, de marzo. ahí. Entonces, igual, lo primero es decir que es una inicio de tendencia alcista bien empinada por ruptura relativamente joven. Ya cumplimos Un año. recién un año, pero la evidencia que mostraba Carlos en la última ruptura grande que tuvo en los años 2000 duró 10 años. Así que eso es una Sí, buena noticia. Todavía es una tendencia bien joven. Otra cosa importante del oro es que está aprovechando una contingencia, y es que los bancos centrales, producto de la gran emisión monetaria que tuvieron durante la crisis del COVID, hoy día están tratando de fortalecer sus monedas aumentando las reservas. Entonces, en general, los bancos, las reservas, digamos las casas monetarias, están bien interesadas en acumular oro. Ese es un factor importante. Y lo tercero es que el oro sigue siendo una materia prima muy escasa. O sea, estamos pensando en que aproximadamente la tasa de extracción anual es de un 2%. O sea, la masa de oro crece a una velocidad bastante por debajo de la inflación de Estados Unidos. Así que en general es una materia prima que tiene muy buenas condiciones como para mantenerse siendo una materia prima de refugio, de depósito de valor de largo plazo, y eso está haciendo que efectivamente tenga un desempeño relativo bastante competitivo respecto a la bolsa durante el 2024, que tuvimos una bolsa americana bien alcista, pero ahora que la bolsa se cayó en esta corrección, producto que está incorporando toda la nueva información, ¿cierto?, de las políticas de gobierno de Estados Unidos, que, bueno, hablamos el capítulo pasado de eso, pareciera que está tomando un punto de ventaja y está superando un nivel que no era capaz de superar desde los años 2021 más o menos. claro. Entonces, eso le puede dar mucho impulso, porque lo que está pasando es que los inversionistas de riesgo están moviendo capital de la bolsa, lo están moviendo al oro, y eso le da más impulso a esta materia prima. Sí, profe. Tal cual. Mira, con respecto a lo que hablaste un poco, para ponerle datos, tenemos acá cómo están las compras de oro por parte de los bancos centrales. Fíjate, en realidad aquí está el gráfico por especuladores, inversionistas y bancos centrales, y se puede ver en el gráfico que el área que más avanza en los últimos 15 años es la de los bancos centrales, es decir, desde el 2010, 2012, los bancos centrales no han dejado de comprar oro, pero se ha fortalecido mucho más esa compra desde el 2020 a la fecha. Si uno pudiera mirar esto en términos porcentuales, eh, la demanda por oro de parte de los bancos centrales ha crecido un 11,5% anual desde el 2019. O Ujú. sea, desde el 2019 los bancos centrales han comprado un 11,5% más de oro cada año. Y si uno lo mira a través de países, eh, acá se puede ver que los bancos centrales han estado comprando oro vía Suiza,
Y otro que ha fortalecido mucho su reserva es China, que ya se puede ver acá en el gráfico que ¿cómo se llama? O sea, es el país probablemente que más ha comprado oro y obvio que eso ha fortalecido al precio. Así que bien acompañado por parte de las compras de los bancos centrales. Sí. Y lo otro es que también, si uno mira los flujos de entrada al oro, tuvimos el récord de flujo de los últimos casi 10 años, flujo de compras netas en febrero de este año. O sea, también hay un apetito por las compras de oro que no se veía hace mucho tiempo y hoy día estamos en esta tendencia alcista que podríamos decir que puede ser secular. ¿Por qué pensamos que puede ser secular, es decir, que puede durar varios años? Acá, profe, en este gráfico se ve todas las veces que el oro ha roto máximo histórico. Ya. Se puede ver en el gráfico todas las veces que el oro ha roto máximo histórico. Lo hizo en el 72, en el 78, en el 2007, en el 2024, y se comparan con la ruptura actual, ¿ya? Y fíjate que la ruptura actual, que es la del 2024, es la línea roja, en términos de crecimiento, es de las líneas más chiquititas. Obviamente esto no está tan actualizado, así que falta el crecimiento hasta los $3.000 la onza. Ujú. Así que podría estar un poco más arriba, pero fíjate en términos de tiempo, fíjate el eje horizontal, que es un poco lo que te decía, que cuando el oro rompe máximo histórico, además de subir mucho, generalmente lo hace por harto tiempo. Sí. O sea, la tendencia más pequeña, que fue la del, por ejemplo, la del 78, duró 3 años, ya duró 3 años, 2 años, ya entonces, y la más larga, que es la del 2007, acá la cuentan como que duró aproximadamente 5 años. Entonces, a eso nos referimos con que esta tendencia puede ser secular, puede ser una tendencia que dure bastante y que podríamos pensar que puede estar en su fase inicial, ¿ya? Y si uno mira este gráfico, profe, acá lo que te muestra este gráfico es que el oro tuvo una tendencia bajista, en los 90 llega a un piso y empieza a hacer esta especie de taza aquí, Ujú. a esta base que forma por unos años, por varios años, y cuando rompe el máximo, que es un poco lo que pasó ahora, que formó esta base desde el 2010 al 2024, y cuando rompe esa base, sube desde el 2000 hasta el 2010, generando un 650% de rendimiento. Si obtuviéramos el mismo rendimiento desde el rompimiento, el oro llegaría desde los 2000, podría llegar más o menos a los 8000, 10000, ¿ya? Si se repitiera el rendimiento. No estamos diciendo que eso va a ocurrir, pero es importante tener perspectivas de lo que pasó en el pasado para Claro, poder. que es como el techo de lo que podría pasar. Claro, entendiendo que también hay volatilidad y, por ejemplo, acá estos gráficos tienen velas semanales o mensuales y fíjate acá que hay una caída bien brutal, o sea, que el oro suba y entremos en una tendencia secular no significa que no vamos a tener periodos de acumulación, periodos de lateralización, o sea, es cosa de ver ahora el precio. Mira, fíjate que rompemos, tenemos una subida importante donde el precio llega hasta 2004 y se queda en 2004, se queda, ¿cuánto? Se queda desde abril hasta julio, se queda 4 meses lateralizando. Claro. ¿Ya? Entonces, hay que tener eso en perspectiva. Sano que un activo suba y suba un poco, lateralice y vuelva a subir y a veces caiga, es completamente normal. Lo extraño y que es cuando ocurren burbujas, que el precio empieza a subir como un cohete y nada lo para hasta que la burbuja reviente, ¿ya? Claro, sí, ahí hay un tema que a mí me ha tocado en las salas de clase aclarar, que la gente tiende a pensar que el oro, que la gente lo asocia como a un refugio estable, así decir, no, mira, si tú compras oro, esta cuestión casi no se mueve. Y la verdad es que no, la verdad es que el oro es un activo de riesgo, o sea, tiene volatilidad.
Entonces, para que la gente entienda, lo que está haciendo el comprador de oro es que está buscando refugio dentro de una familia de activos de riesgo. O sea, lo que deberíamos considerar acá es que es una buena oportunidad comprar activos de riesgo cuando los activos de riesgo construyen tendencia alcista, pero queremos estar en ese activo mientras esté la tendencia alcista, no para siempre. ¿No? Por eso lo que Carlos les comenta es que es importante cuando tú inviertes en activos de riesgo, estar vigilando el estado de avance de la tendencia y también aprender a detectar cuando las tendencias comienzan a desaparecer para poder tomar decisiones ya y bueno, y como cualquier activo de riesgo, ir a buscar un activo de riesgo que le esté yendo mejor en ese minuto. Por eso estamos hablando también del desempeño relativo del oro contra la bolsa de Estados Unidos. O sea, la bolsa de Estados Unidos ha andado súper bien desde el 2023. Hasta ahora, eso ya lo hablamos en el episodio anterior, pero no es ninguna garantía de que sea, digamos, un activo extraordinariamente bueno para toda la vida. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir Carlos. Sí, por eso siempre hablamos de la importancia de la diversificación. Creo que estas son las evidencias que muestran eso, de no tratar de estar achuntándole al activo, sino que tener un poco de todo y al final esa es nuestra mayor protección como inversionista. Acá te quería mostrar este gráfico y yo creo que es una de las razones por las que el oro no es un activo tan atractivo en esta época, porque acá lo que hace este compadre, Charlie Vilello, es que siempre, cada 2 semanas o un mes, actualiza esta tablita donde pone el rendimiento anual de cada activo, de los más importantes, el oro, los bonos, la bolsa norteamericana, las empresas de baja capitalización, Bitcoin, las empresas de crecimiento, el Nasdaq y así, el tener cash, o sea, tener caja, etc. ¿Ya? No hay otras bolsas del mundo en esta tabla en particular, por si acaso. Y si tú te fijas acá donde está el rendimiento del 2011 al 2025, incluyendo hasta 14 de marzo, para que la gente tenga noción de que tiene una fecha de término. Fíjate que el oro va ganando este año, al menos hasta el 14 de marzo, va ganando o iba ganando, incluso te diría que ahora va ganando sin contar a la bolsa china o a la bolsa chilena o varias bolsas emergentes que lo están haciendo bien y que no están en este gráfico. El oro le va ganando a la bolsa, pero si uno mira el rendimiento anualizado, desde el 2011 el oro tiene un 4,9. Entonces cualquier persona que mira esta tabla dice yo no invierto en oro ni a palo, pero claro, es que te está mostrando una época, una ventana temporal de 10, 15 años donde el oro en general lo hizo súper mal. Porque si te hicieran este mismo ejercicio con la ventana 2000-2010, estarías invirtiendo en oro como loco porque tuvo un rendimiento de un 600%. ¿Ya? Y lo relevante de esto, profe, es que si uno suma los últimos 3 años, 2023, 2024 y 2025, tenemos un rendimiento aproximadamente de 50% en 3 años y ese rendimiento hoy día le está ganando a cualquier activo, creo que al único que no le gana es a Bitcoin, pero le gana a cualquier bolsa en los últimos 3 años, incluyendo la norteamericana, le gana a cualquier activo, le gana a la bolsa china, le gana a la bolsa chilena, le gana al SP500, le gana al Nasdaq, y al único que no le gana en los últimos 3 años es a Bitcoin, que claramente lo ha hecho mejor en estos últimos 3 años, ¿ya? Para tener perspectiva. ¿Te gustó? Sí, está bueno ese de Charlie Vilelo. Y es bueno, sube buena data. Es un Charlie de los buenos. Claro, obvio. ¿Hay malo? Esa es la pregunta. Eso. Profe, y Son cíclicos, entonces, son cíclicos. entonces, hablemos un poquito más de corto plazo. En la estacionalidad abril, mayo, junio, en general, desde 1975, en general, son buenos años, son buenos meses para el oro, no los mejores, así que eh, lo que sí, que marzo en general era un mal mes y según la estacionalidad, y este año fue buenísimo, producto de todo este efecto Donald Trump, aranceles, el miedo de recesión, que por ahí hablábamos, que parece más un miedo un poco irracional todavía, que no está fundamentado
en argumentos macroeconómicos y ayer Powell en el discurso de la reunión de la Reserva Federal dijo, oye, nosotros vemos un mercado financiero o vemos a la bolsa deteriorarse, pero no vemos al crecimiento económico deteriorarse de la misma manera. Un poco diciéndole a la audiencia que las expectativas de las personas son las que están entrando al precio de los activos financieros de la bolsa. Nosotros estamos, pienso yo, profe, dime tú si pensáis distinto, pero nosotros estamos más en esa postura, que esta corrección de la bolsa pareciera ser más momentánea, que una recesión más profunda, según la lectura de los datos macroeconómicos. Sí, sí, yo sigo pensando que es una corrección momentánea. Hemos tenido alguna jornada, hoy día estamos cerrando más o menos plano, pero estamos de a poco, todavía no recuperamos la media de 200 en el SP 500, pero estamos Mm. más cerca, y ha sido en general, esta ha sido una semana positiva después de un tándem de semanas bien negativas. Así que bueno, hay que ver todavía cómo va a cerrar mañana la bolsa, pero pareciera ser que está empezando a verse un piso, en el técnico al menos del SP 500. Pero como les digo, siempre hay un apetito de riesgo en los mercados financieros. Entonces, este apetito de riesgo hoy día, esta salida fuerte de la bolsa americana, parte de esa salida está recogiendo el oro, por las características que tiene, porque está en tendencia alcista, porque está sobre sus medias, o sea, por todo lo que hemos hablado, y eso también le está dando un impulso al precio de la materia prima. Pero no creo que sea un predictor de una recesión. eh, o sea, no creo que sea un movimiento alcista producto de un aumento de la probabilidad de recesión, a eso es a lo que me refiero. Oye, profe, bueno, tengo dos temas más para hablar, un poco qué está pasando con otros commodities de metales preciosos, pero antes me gustaría mostrarte y ver en el gráfico, porque siempre hablamos de que el oro es un activo que nos va a defender en Muéstrate, épocas de antes de salir a esa, podríamos ¿Ya? mostrar el gráfico del recorte de tasa del oro, Ah, ya. que ¿Dónde está? otra cosa importante que hay que tener en Acá. mente. Ese. Explícate ese. Dale. No, no, dale tú, profe. Bueno, otra cosa importante es que el oro se mueve, como todos los activos de riesgo, se mueve fuerte cuando hay recortes de tasa, cuando empiezan los periodos de recortes de tasa. Y esto lo hablamos en el capítulo anterior también. eh, el primer recorte de este ciclo fue el 18 de septiembre del año pasado. Si bien es cierto, ayer la Fed nuevamente puso la expectativa en dos recortes de este año, que deja bastante con apetito a los inversionistas de riesgo, que les gustaría tener unos 3 o 4 recortes en el año, pero están más desanimados. Pero aún así, el oro, cuando la Fed comienza a recortar tasa y ese recorte de tasa no es producto de una recesión, Claro, ahí la línea vamos a ver roja. el precio del oro en general termina muy alcista después de 2 años. O sea, es otro argumento más para pensar que si empezamos la tendencia alcista fuerte en el 2024, llevamos un año, eh, Claro, esta se podría extender 2 años más, pensando en que el primer recorte de tasas fue en septiembre del 2000. claro, un año y medio más, un año y medio, más o menos. Entonces estamos bien alineados porque el precio está subiendo producto de la compra consistente de bancos centrales, producto de ingresos de dinero de los administradores de fondos, producto de que los tenedores de riesgo también están vendiendo bolsa para comprar oro, para aprovechar esa tendencia. Se comporta, las tendencias alcistas duran aproximadamente entre promedio 7 años, digamos, en promedio. Tenemos techos que técnicamente pueden llegar a los 8.000 y estamos en 3.000. O sea, la verdad es que hay como... Y eso es un poquito preocupante. Siempre hay que desafiarse en la hipótesis, pero Obvio. al minuto, al parecer, todas las señales que hay en la mesa son buenas señales para el oro. Así que Sí, eh, ahora
Una un poco negativa, profe, es que en general, y esto se lo he visto a algunos analistas, es que en general cuando el oro llega a estos precios que son como psicológicos, o sea, cuando llegó a 1000 se demoró mucho en superar los 1000, y cuando llegó a 2000 también se demoró muchos años en superar los 2000. Entonces hay analistas que dicen, oye, acabamos de llegar a 3000, ¿podremos superarlo? ¿O pasará como con los 1000 y los 2000? Mira, acá llegó a, ponte tú, acá llegó a 900 en el 80 y no lo superó, y después llegó a 1000 acá como en abril del 2008 y lo terminó superando en casi en el 2010. ¿Ya? O sea, se demoró 2 años desde que llegó a 1000 en superarlo realmente. Y en los 2000, ¿para qué decir? Pues llega por primera vez en, en julio del 2020 y lo termina superando en marzo del 2024. Entonces, hay analistas que dicen, oye, ojo, la subida del oro ha sido muy brutal, ha sido muy vertical. Entonces, cuidado, que el oro cuando llega a estos niveles psicológicos como 3000, eh, lo que ha hecho en los niveles psicológicos anteriores es demorarse en poder superar. Ahí hay una hipótesis media conductual que podría ser en contra de este rally alcista, ¿ya? Porque realmente el movimiento, fíjate, profe, ha sido bien vertical, y de eso no hay duda. Pero es lo mismo que vivimos en la ruptura del 2005, cuando se rompe ese nivel de máximo después de la base, y tenemos un movimiento brutal al alza, con volatilidad, pero brutal, fuerte, fuerte. ¿Cachai? Ahora, un par de opciones como para poder invertir en oro, más práctico, para los que nos están escuchando, cómo hacerlo. Nosotros siempre nos gusta mucho, más que ir a comprar futuros de oro, yo prefiero comprar ETFs de oro, que son fondos de inversión, pero que traquean el precio del oro. Y ahí me gusta el GLDM, Lo estoy porque paga, mostrando, pero ese me gusta a mí, sí. Porque sí, y es barato, 0,1 al año, sí, GLDM, sí. 0,1 al año. Y por si las dudas, profe, perdón por interrumpirte, pero ¿dónde está la descripción? ¿Dónde está la descripción? No, dale, sigue hablando mientras la encuentro, sorry. No, me gusta ese porque es el más barato y este parece que tiene posiciones físicas en oro, ¿no? Déjame ver el... Sí, sí, sí. Claro, y tiene posiciones físicas del oro, así que por esas dos cosas es el que usamos nosotros en las carteras de la membresía y anda perfecto. ¿Ah? Así que hoy día los brokers en general, los brokers nacionales, como no sé si estará en Fintual, pero yo sí sé que parece que está en Racional. No sé si estará en TRI, que la gente ocupa harto. Pero nada, pues es un ETF que es bastante popular, así que yo creo que eh, debería andar bastante bien. O sea, Sí, debería, nosotros. digamos, estar para poder comprarse. Mira, acá está. Aquí sale, profe. Dice GLDM, traquea el precio del oro spot, menos gastos, usando barras de oro que están almacenadas en bóvedas de Londres. Eso, Así sí, que no estáis comprando un futuro, no estáis comprando un claro. derivado, no Que estáis creo que la comprando un diferencia contrato. clave con el IAUM, que también se ocupa harto, que es más barato, pero un poquito más barato, marginalmente más barato, pero parece que ese tiene posiciones en futuro. No, creo que igual lo que pasa es que el que es más barato, por lo que yo he investigado, tiene menos reservas de oro. Por eso es más barato. Ok. Esa es la... ¿Cachai? Ya. Y bueno, un poco también les queríamos mostrar cómo le ha ido el oro en recesiones. Si vemos las más recientes y ven la pantalla, les estoy mostrando el precio del oro, y en las barritas medias grises son los momentos que hubo recesión en Estados Unidos. Tenemos, creo que la única que no está es la del COVID porque fue muy pequeña, ¿ya? Que fue por ahí por el 2020-21. Pero el oro lo hizo bastante bien años después, quizás no en el corto plazo.
Si miramos la última, que fue por el 2015, Nada, no mucho. dentro de la recesión no es que haya un rendimiento preponderante del oro, luego sí en general le va mejor. En la del 2008 también al principio le va bastante mal. Yo creo que ese es el efecto irracionalidad, ¿o no, profe? El efecto conductual, que está todo cayendo horrible. Acá en la crisis subprime está la bolsa cayendo horrible y hasta los que tienen oro se asustan. Me imagino como que en ese momento había un miedo histérico. Sí, es muy difícil ahí ver porque cada crisis también tiene su microestructura, no son todas las crisis iguales. La del 2000, que es una de las más importantes, la del 2008, tenemos que recordar que fue una crisis de confianza brutal del sistema bancario, entonces es difícil encontrar patrones dentro de una recesión. Lo que algunos analistas hacen es como tratar de ver ciertos como señales que podrían anticiparse a una recesión, pero el comportamiento dentro de una recesión yo creo que es como tratar de predecir el comportamiento de, no sé, pues imagínate, no sé, pues, una cuestión en caída libre, es muy poco predecible. ¿Qué Sí. activo se puede comportar mejor durante una recesión? Durante una recesión es mejor estar lo más fuera posible y esperar a que la recesión termine. Pero ir a Sí, de buscar hecho, una hipótesis dentro de una recesión es digamos. harto riesgo. De hecho, profe, si uno mira la del 2008, en ese momento que hay pánico y desconfianza del sistema financiero, el oro pierde un 33%, la bolsa perdió más de un 40%, pero la diferencia es que la bolsa no se recuperó en muchos años, mientras que el oro en un año ya estaba en el mismo nivel y 2 años después ya estaba subiendo como espuma. Y para la crisis o para la recesión de la época de las .com, el oro no cayó, el oro subió. O sea, ha tenido un buen comportamiento, diríamos, un comportamiento versus activos de riesgo, ha tenido un mejor comportamiento para recesión, eso no hay duda. Al menos en las últimas 3 o 4. Y vamos para la última parte, profe, son algunos gráficos que me El, parecen el bonus interesantes. track, el bonus track. El bonus track, vamos al bonus track que habla de aquí. Este es un gráfico que muestra un índice que mezcla oro, plata y platino, o sea, los tres metales preciosos. Y un poco lo que está tratando de transmitir este analista es que estamos rompiendo una base de harto tiempo con la ruptura del oro y que probablemente la plata y el platino podrían acompañar en general cuando el oro rompe, es como Bitcoin. Bueno, Bitcoin antes con las altcoins. Subía Bitcoin y después subían las altcoins. Mm, Ahora te digo que subió Bitcoin y no subió nada más, pero en general sí, pasaba eso, o subieron muy poco, pero en el caso del oro y de la plata en general, el oro rompe y después lo sigue la plata. Entonces, un poco lo que les quería mostrar como primer bonus track, no último, es cómo está la plata. Yo tengo que admitir, profe, que metí plata en plata. plata en plata. Cambié plata Sí, por invertí plata. en la plata. Ah, Plata por plata. claro, cambié plata por ETFs de plata. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está armando estructuralmente. A ver, primero porque el oro está rompiendo máximos históricos y la plata tiene una correlación muy alta. Segundo, estamos llegando, si uno mira el correlativo entre plata y oro, estamos llegando a niveles donde el oro se hace muy caro versus la plata. Ahí en general hay como una reversión. Y si uno mira el gráfico de la plata, se ve esta especie se ve esta tendencia bajista que se rompe y empiezan a formar mínimo y máximo al alza desde marzo del 2020. Entonces, lo que yo he estado analizando es que podríamos, si rompemos el nivel de 35, podríamos empezar un rally importante que nos lleve cerca de los 50. Sí, Así, corta. Yo sí, estoy un poco invirtiendo en eso, ¿ya? Porque estoy viendo esta tendencia, estoy viendo el comportamiento del oro, el comportamiento de los commodities en general, vamos a ver el cobre que está en máximo histórico. Entonces yo invertí en plata hace no mucho, así que fue más o menos como en,
no sé, claro, como en 30, debo llevar como un 10% de rentabilidad, pero para ir a buscar un objetivo bastante más ambicioso, ¿ya? Sí, Así que me está gusta la buenísimo. plata. Sí, en Ahí es general uno de ahí, las... solo para aportar ahí, ahí, Carlos, para los que les gusta más el análisis técnico, la plata viene de una ruptura alcista que se llama bien interesante, porque llega máximo en el 2011 más o menos hace máximo, ¿no? Ahí, Carlos. Sí, Y de ahí cae, ¿cierto? Hace una caída, una acumulación fuerte, y después comienza a hacer una formación triangular como del 2021. En adelante empieza a ser una formación triangular, que es como el activo sube y baja, pero cada vez sube y baja con menor volatilidad. O sea, es como que empieza como a acumular fuerza. Y se arma estas estructuras triangulares, se arma como un triángulo. Y es clave cuando el triángulo se rompe, ¿hacia dónde se rompe? Si se rompe a la baja, lo más probable es que el precio caiga como a la base del triángulo, pero si se rompe a la alza, como pasó ahora, hace poquito, es aquí. probable que tenga energía como para ir a buscar la parte de arriba del triángulo, que está Ah, ahí marcado en los 46. Entonces, bien interesante esa formación, y en general en los activos ocurre eso, ese tema eh, este tema técnico que es muy psicológico. O sea, aquí todo el mercado está viendo esto, todo el mercado, estoy hablando de los inversionistas institucionales que son capaces de poner dinero y mover los precios, y todos entonces comienzan a ver de que, al parecer, esto es como que cuando tú le vayas a pegar a alguien y miráis para atrás y veis si alguien te va siguiendo. Entonces, claro, veis que mucha gente te va siguiendo detrás, entonces te da más valentía como para seguir, seguir corriendo detrás del que le vaya a pegar. Pero si miráis para atrás y nadie te está siguiendo, como que te te empezáis a salí. desanimar. Esto es lo mismo, Claro, esto es como que metí un poquito de plata y veis que todos están metiendo plata, entonces, bueno, vais de a poco metiendo más plata, vais piramidando, como se llama, vais metiéndole más dinero al activo, porque cada vez vais viendo que tu hipótesis técnica se va cumpliendo, que el resto está viendo lo mismo que tú y entonces está haciendo lo mismo que tú. ¿Ya? Y eso es muy conductual, ¿ya? Muy conductual. No hay muchos más fundamentos, por ahí hablan de que también efectivamente los bancos centrales están acumulando plata, que puede funcionar muy parecido a lo que pasa con las altcoins, o lo que pasaba antes con las altcoins, que puede ser un metal precioso de refugio un poquito más barato que el oro, o con mejores ventajas que el oro. Eso. oye, profe, ahí yo creo que al final es importante eso, porque el análisis técnico yo creo que se basa 99% en la conducta Es del puro conductual, mercado. pues, Sí, claro. pues. Entonces, Sí, a nosotros que somos behaviorals o conductuales nos gusta el análisis técnico. Hay otras exactamente. personas que quizás no les guste, pero es que en realidad el mercado, esto lo hemos hablado, no es como cuando empezamos a predecir el clima y alguien te dice, no, mañana va a estar soleado, pero que alguien diga que va a estar soleado no afecta en nada que al clima de mañana vaya a llover. Si va a llover y nadie lo va a cambiar, mientras que acá realmente el comportamiento humano cambia el desenlace o el desarrollo de un activo. Y por eso es Exactamente. que el análisis técnico es muy importante en el caso de los activos financieros. O sea, los precios, el conductual piensa, o sea, su filosofía, la iglesia de los conductuales, dice en la primera página de la Biblia de los conductuales, dice, los precios son la huella de las irracionalidades del mercado. Entonces, obviamente, lo que tú haces es aprovechar, o sea, aceptar que los mercados que los inversionistas son irracionales, primero, y después decir, bueno, dado que son irracionales, entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a subir en las tendencias que estén construyendo los inversionistas irracionales. Y después, como segunda mirada, tratamos de ver si es que hay fundamentos macro como que vayan apoyando esa historia, ¿ah? Que un poco ir encontrando evidencia extra, eh, que construye la historia, pero fundamentalmente mirar precio. Profe, oye, te voy a mostrar una taza con asa que ojalá llegue a Goldman Sachs y a JP Morgan para que todos la empiecen a ver y la plata empieza a subir. Mira esta base y si la plata llega a los 50 de nuevo, tenemos una tasa con asa
de 45 años. Mm, ¿Te gustó? está buena, ¿eh? Mansa taza. Está para hacerse Sí, como, piscolas, piscolas para toda la fiesta. le gusta al profe. Piscola en taza, es rancia esa. Ah, todo el piscola en taza. Está decorado ya Sí, del pues after. de curado ya que está ahí, claro, está ahí. Ya, bueno. Oye, y último bonus track. Oro y cobre. Mira, por favor, esta correlación que hay entre oro y cobre. El oro ya superando máximos históricos, el cobre un poquito más rezagado, un poco lo que lo que intenta decir esta gráfica. También a nivel fundamental, el cobre tiene cómo está creciendo la bolsa china, que está acompañada de crecimiento de la economía. Si hay mayor crecimiento de la empresa y de la economía china, hay más demanda por cobre y hay una correlación muy fuerte entre la bolsa china y el cobre, también entre el oro y el cobre, así que el cobre tiene muy buenas perspectivas fundamentales si es que llega a romper máximos históricos. El oro ya lo hizo, ya rompió máximo, vamos a ver si el cobre lo acompaña, pero hoy día si vemos el precio del cobre, eh, si vemos el precio del cobre, estamos en máximo histórico. Ni nada Así más es. ni nada menos. Sí, Estamos en sí, máximo vamos a histórico. dejar igual yo dejaría este bonus track, Carlos, porque creo que amerita con lo que está pasando con el dólar peso, que está rompiendo a la baja una resistencia, o sea, un soporte importante. Está muy relacionado el dólar peso con el cobre, porque Chile es una economía exportadora de cobre. Efectivamente está, desde una perspectiva técnica, está haciendo máximos, lo que le podría dar, si es que confirma esa Encima, ruptura, le podría dar mucha benzina y eso podría hacerlo ir a buscar incluso las 6 dólares la libra. Y eso va a tener un efecto también en el corto plazo en el dólar peso, innegablemente. Entonces, yo lo que haría sería dejar como para el próximo episodio hacer un episodio de dólar peso y aquí abordar el cobre como un activo ya, pues, fundamental. ¿Ah? ya. Pero nada, o sea, digamos, para cerrar este episodio, en este bonus track, ahí están viendo el gráfico también, cómo está mucho más avanzado que la plata. ¿Podéis mostrar el gráfico más largo? Más largo. Mensual. No, 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 digamos con más tiempo. Ahí, eh, tengo del 90. ahí. Ahí se ve cómo, fíjense, ha hecho varias como falsas rupturas. Fíjate que llegó a máximo en el 2013 más o menos. Ahí hizo un máximo. Después, nuevamente viene una tasa bien, bien, bien importante que dura años, años, años y trata de confirmarla en el 2022, 2023. No puede y vuelve a No traer a logra. caer. Claro, vuelve a Se arma caer. la, se arma el asta. Claro, vuelve a caer y ahora estaría tratando de hacer, confirmando esa ruptura. Así que ojo con el cobre, que puede dar noticia mañana incluso, o ya la próxima semana, estar bien noticiosa la parte con el cobre. Algunos analistas desde la perspectiva fundamental están diciendo que se están acelerando mucho las reservas de cobre, sobre todo en Estados Unidos, porque antes de que entren en vigencia los aranceles, están holdeando cobre, cátodos de cobre, para poder tener un poquito más de ventaja en los proyectos de construcción, pensando en que van a tener que pagar más aranceles. Eso es lo que dicen algunos, yo he escuchado por ahí algunos analistas, pero más allá de eso, desde una perspectiva técnica, que es lo que a mí me importa, el cobre está en una fase crítica. Si llegase a romper y confirmar y seguir subiendo, eso Puede ser brutal. le va a impactar en el corto plazo al dólar, llevándolo. Bueno, pero eso hablemoslo. Yo creo que eso hay que hablarlo más en detalle, porque tenemos que hablar de las tasas y otras cosas más que. Yo creo que si el cobre rompe los 5,1, 5,2, puede llegar a 7 más o menos fácil. Así es. Profe, Ujú. un último bonus track, cómo invertir en plata, ya hablamos de oro, hay un ETF que se llama el SLB, es el más famoso de plata. En general, el ETF de oro es mucho más barato que los ETFs de plata y de cobre, que son menos como demandados, así que los expense ratios de estos ETFs de cobre y de plata van a ser 2 o 3 veces más caros que el de oro por si acaso. Así que SLB para plata y para cobre
para cobre, tenemos, profe, el CEPER. ¿CEPER? El CPR, sí, y el SLV para plata, Sí, o B corta, sí, sí, para los sí. más chilenos. A ver, déjame ver si este... No, este no me gustó. A ver, vamos a ir aquí al Tools, buscador. Vamos allá a Commodities. Commodities y cobre. Ahí está. CEPER, sí, ese era. Pero invierte en futuros, no invierte en cobre físico como el oro y como Es la que no, plata. lo que pasa es que los metales Pues, de construcción no se no almacenan. tiene. Ah, ok. Ahí estamos. CEPER, ETF de cobre. Por si a alguien le llama la atención y ve que rompe el máximo histórico, puede ser una excelente alternativa. Estamos, profe. Nos Estamos, vemos en el siguiente genial. La capítulo. próxima clase nos toca, próximo episodio ahí, yo creo que vamos a tener que abrir espacio para lo que va a pasar con el dólar la próxima semana, que va a estar, yo creo que noticioso, y hartas oportunidades se van a abrir para los que invertimos en dólar o compramos dólares para invertir. Así que les vaya muy bien, que tengan una muy buena semana y nos vemos en otro episodio más de este podcast de inversiones llamado Inversamente. Chao. Chao.